Vamos a hacer una reflexión filosófica o contrafilosófica o arqueológica, mejor dicho, que busca la hermenéutica de la filosofía misma. Pero en este caso, la hermenéutica del sujeto. Varias veces hemos retomado este asunto desde tiempo atrás, para decir así, cuando difundíamos en clases las investigaciones de Michel Foucault y las reflexiones y crítica de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Lo que nos interesa ahora es no solo recordar lo que viene después de esas clases, un desplazamiento de la forma de pensar de entonces, de un profesor, de un catedrático, que era yo, convertido ya temprano, desde mis 16 años, al activismo, a la militancia por la transformación social, y después al momento cuando me refiero a otra militancia ya influenciado por las teorías nómadas, como llamo, a las lecturas, a la interpretación crítica, o como diría Hugo Semelman Merino, al uso crítico de la teoría, en este caso de las teorías nómadas de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, para mencionar algunos nombres, y sin tocar los otros nombres, como Canguilhem, como el mismo Georges Bataille. No se trata de citar varios nombres de influencia, sino de mostrar que hubo un desplazamiento de la formación marxista crítica que tenía en una formación crítica que hacía uso crítico de las teorías nómadas. Esa es la época de Comuna. De ahí a la autocrítica del pensamiento de Comuna después de la experiencia del proceso de cambio y del proceso constituyente, y sobre todo de la experiencia de la decadencia política, del círculo vicioso del poder, la autocrítica ya no solamente mía en las condiciones de ese marxismo-indianismo que era Comuna, sino la autocrítica también al marxismo, y vivir los primeros desplazamientos del propio pensamiento devenido de las teorías nómadas, la incursión en el pensamiento complejo. El retorno a un activismo primordial
que tuve a los 16 años, precisamente, que es el activismo anarquista. Pero se trata de un retorno distinto, un retorno a la poesía, un retorno a la crítica, no solamente de las dominaciones y del poder, tal como efectuó Michel Foucault, y crítica a la economía política, como efectuó Karl Marx, sino ya incorporándonos a una crítica de la economía política generalizada, y una crítica también compleja, desde el pensamiento complejo, de las dominaciones, del saber, de las subjetividades. Entonces, desde la perspectiva del pensamiento complejo, tengo una mirada distinta y también una lectura distinta a las teorías nómadas. Pero da la ocasión de que volvemos a tocar una y otra vez sus referentes, pero también sus nociones y conceptualizaciones, que siempre ayudan a tocar estos temas de los que no podemos deshacernos. Este triángulo del saber, poder y subjetividad, aunque ya estén decodificados desde otra perspectiva, desde la perspectiva compleja. Entonces, una lectura sobre el plegamiento de la subjetividad, el plegamiento del afuera en el adentro, que es precisamente la constitución de la subjetividad, es indispensable para comprender e interpretar los comportamientos y conductas, no solamente individuales, sino obviamente singulares, pero singulares en el caso de las formaciones histórico-sociales y culturales en plena crisis, en plena decadencia, crisis múltiple del Estado-Nación y del orden mundial que es el imperio, crisis ecológica, crisis de la civilización moderna. En esta clausura impresionante de un ciclo largo de la civilización moderna y quizás un ciclo más largo de las civilizaciones, entonces volver a tocar estos temas desde la perspectiva del pensamiento complejo, pero también desde la experiencia de la crisis múltiple a la que asistimos, obliga también no solo a recurrir a las teorías nómadas, sino a recurrir de una manera crítica, como un uso crítico, pero más allá, como un desplazamiento epistemológico. Bueno, para no dar más largas a esta ya larga introducción, queremos retomar estos temas a partir de las clases de Gilles Deleuze, clases precisamente sobre Foucault, sobre la crítica epistemológica del saber en Foucault, sobre la crítica del poder en Foucault
y sobre la crítica de la hermenéutica del sujeto. Entonces, estas clases son sumamente enriquecedoras en la medida que da un profesor que conoce muy bien a Foucault, la obra de Foucault, pero también conoce la filosofía europea y tiene una mirada desde las teorías nómadas a los problemas filosóficos, históricos, políticos y culturales de la civilización moderna. Entonces, retomar estas clases a partir de una erudición, que es la de Gilles Deleuze, es aleccionador, pues toca desde distintos ángulos estos temas, incursionando en una pedagogía de la filosofía, enseñando filosofía, pero además enseñando la crítica de la filosofía y la crítica de estos referentes, la deconstrucción de estos referentes, y se puede decir el anuncio de la diseminación institucional de estos referentes. Por eso vamos a volver a tocar por lo menos 3 tópicos importantes relativos al nacimiento de la filosofía. ¿Por qué nos interesa retomar estos tópicos? Porque nos interesa hacer una reflexión sobre la crisis actual de la civilización moderna, crisis desde nuestro punto de vista apocalíptica, porque además es una crisis ecológica. Entonces, en ese sentido, tomamos 3 argumentos de Gilles Deleuze. Uno de ellos es el que se refiere al nacimiento de la filosofía, a la tesis del nacimiento de la filosofía. No es que él afirme que hay ese nacimiento de la filosofía, sino que retoma el argumento de Hegel sobre el nacimiento de la filosofía y el nacimiento de Heidegger sobre el nacimiento de la filosofía. Y ese renacimiento tiene que ver con el ser, con el develamiento del ser, que es asumido de manera distinta en Hegel y en Heidegger. En Hegel, desde la perspectiva de la dialéctica, es decir, de la experiencia de la conciencia, que después de representar al objeto, se repliega y reflexiona sobre sí mismo. Y después, en una especie de síntesis, vuelve de este extrañamiento y de este ensimismamiento, envolviéndonos en una esfera del saber absoluto. Bueno, ese es Hegel, y Heidegger tiene otra visión. El del develamiento del ser apunta al olvido del ser y apunta fundamentalmente al desocultamiento del ser desde una experiencia de la iluminación, de la comprensión, en este caso del retorno a los griegos. El tema aquí son los griegos. Los griegos lo que habrían hecho es precisamente replegarse en la subjetividad y develar el ser desde el punto de vista de Hegel y desde el punto de vista de Heidegger, para decirlo en términos más sintéticos, y tratando de interpretar lo que dice,
el retorno al ser, a la memoria del ser, es el retorno a la diferencia entre ente y ser. Y por lo tanto, esto se hace posible a partir de una analítica del ser. Y esto es un acontecimiento. Un tipo de acontecimiento que podríamos llamar iluminista, pero Heidegger no es iluminista, sino más bien es, para decirlo de mi modo, oscurantista, en la medida que tiene una filosofía casi mística sobre el ser. Pero no vamos a entrar en esta discusión a fondo. Lo que nos interesa aquí es lo que le interesa a Gilles Deleuze, que es precisamente el tema del nacimiento en Grecia de la filosofía. Dice también Deleuze que no es la única mirada donde concuerdan no solamente Hegel y Heidegger, sino otros filósofos con el nacimiento de la filosofía en Grecia, y dando cuenta de ese nacimiento a través del replegamiento del afuera en el adentro, en el sujeto, en la constitución de la subjetividad y en ese develamiento como acontecimiento que es el retorno al ser, el remontar precisamente el olvido del ser que está en Heidegger. Esa otra mirada tiene que ver con la mirada histórica de Etienne Bernard y otros, Nanquet, que se dedican precisamente a hacer una investigación histórica y cultural de la Grecia antigua, de sus formas de pensar, de sus mitos, y ellos encuentran que el acontecimiento griego tiene que ver con la formación de las ciudades, con la construcción de un espacio donde habitan los ciudadanos, la constitución de un espacio que permite precisamente la comprensión desde la circularidad y lo que en el mundo antiguo, más antiguo que los griegos, que este acontecimiento griego era un pensamiento religioso y mágico, donde se tenía una concepción piramidal, se pasa pues a una concepción circular, donde se aplasta la pirámide y se encuentra un centro. Y precisamente en ese centro se encuentra el lugar desde donde se habla. Se toma la palabra entre iguales. Esta conformación de la democracia, podríamos decir, porque de eso se trata. Los iguales van al centro y desde el centro hablan. Si ustedes quieren, buscan convencer, la retórica, mediante argumentos. Pero también, ya tocando a Platón, mediante la dialéctica, mediante el razonamiento. Entonces, todo esto tiene que ver con el nacimiento de la filosofía, pero para los historiadores se trata de un nacimiento con características urbanas, es el nacimiento del urbano, pero de la ciudad del ciudadano y de la igualdad, donde los iguales concurren, entran en concurrencia. Es decir, aquí hay una concepción de igualdad en términos de concurrencia. Podemos decir también que se trata de la libertad. La libertad es usada precisamente para concurrir. Se es libre y porque se es iguales, y si se es iguales,
porque se activa esa libertad, si ustedes quieren esa potencia, en términos de lo que permite la igualdad, es decir, decir la verdad. Ese es el tema, decir la verdad, aletheia. Entonces, este sería un segundo tópico importante que toca para contrastar la mirada de los historiadores frente a la mirada de los filósofos. Lo que le extraña es de que no se toman en cuenta. Pero hay un tercer tópico, y es la de Friedrich Nietzsche, que no se mueve por estas cuestiones, que son cuestiones de las que hemos hablado, del develamiento del ser, pero tampoco son cuestiones de dejar la soberanía, el concepto de soberanía que está también ligado a lo mágico religioso, pero también se reasume en el establecimiento de la jerarquía, sino que se llega a plasmar en términos de este uso del círculo, donde desde el centro se habla, se toma la palabra. Si ustedes quieren, inclusive recurriendo al psicoanálisis, desde el lugar vacío que se llena por este acto de tomar la palabra y decir la verdad. El planteamiento de Nietzsche es distinto, es desde las fuerzas. ¿Qué pasa con las fuerzas? Las fuerzas establecen una relación de fuerzas. Toda fuerza ya es una relación de fuerzas. Son fuerzas que son capaces de afectar y son capaces de ser afectadas. Y por lo tanto hay un campo de fuerzas. Y en este campo de fuerzas lo que acontece precisamente es la voluntad de potencia. Y la voluntad de potencia es afirmar la vida. Entonces, fíjense, hay tres tópicos distintos, tres planteamientos distintos sobre el nacimiento griego, que quizás es menos remarcado en Nietzsche que en los historiadores y en los filósofos, puesto que Nietzsche tiene una apertura mayor, para decirlo así, a la filosofía oriental. Entonces, este tercer tópico nos plantea ya un tema completamente distinto a los señores del saber, los filósofos, y a los señores de la guerra. No se trata ni de dominación, ni se trata tampoco de decir la verdad, sino se trata fundamentalmente de afirmar la vida. No se olviden que Nietzsche critica la verdad. Tiene un texto sobre la verdad, y en ese texto sobre la verdad lo que él plantea precisamente esta crítica a la verdad. Hay poner en cuestión la verdad misma. Lo que plantea, en vez del tema de la verdad, es el tema de la afirmación de la vida. Esta es una concepción, si ustedes quieren, vitalista de Nietzsche. Entonces, ¿qué nos interesa de estos tres tópicos? Precisamente eso. Porque en nuestra posición, en nuestra concepción, en nuestra mirada y nuestra predisposición activa, planteamos la potencia de la vida. Y desde la potencia de la vida interpretamos el planeta, si ustedes quieren, desde la perspectiva de la epistemología compleja, pero también interpretamos el universo desde la perspectiva que nos brinda la física cuántica y relativista, y en ese sentido vemos precisamente las vibraciones
del universo desde la perspectiva de una concepción de la vida en sentido amplio. Es decir, estas dinámicas de asociaciones de partículas infinitesimales que dan lugar a las fuerzas fundamentales del universo y que suponen precisamente el juego de las ondas y de las vibraciones, para nosotros es la afirmación de la vida. Entonces coincidimos en aquello que es, desde la perspectiva de Nietzsche, la voluntad de potencia. Entonces, pero se puede retomar desde esta perspectiva de la afirmación de la vida, de la potencia de la vida, se puede retomar estos temas, iba a decir viejos temas, bueno, no son tan viejos, de la subjetividad y del poder, precisamente para mirarlos desde otra perspectiva. La pregunta sería, ¿por qué se da esta inclinación en un momento determinado, no solamente en Grecia, de decir la verdad? Es un tema democrático porque si planteamos y recogemos lo que dicen los historiadores, donde precisamente se establece un centro, el ágora, desde donde se habla y se busca decir la verdad, o lo que Foucault llama en unas clases del Colegio de Francia el coraje de la verdad. Entonces, si se trata de eso, es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué hay esta inclinación a la verdad? Pero ya desde el punto de vista de la afirmación de la vida. Es decir, desde un punto de vista crítico a esta pretensión de decir la verdad. ¿Cómo explicar desde el punto de vista de la afirmación de la vida? ¿Es una negación de la vida decir la verdad? ¿Tiene que ver con una especie de retorno velado o encubierto a un pensamiento mágico religioso? Por otra parte, está más claro que las relaciones de dominación, no solamente las relaciones de poder, aunque se pueden tomar completamente los temas del poder, las relaciones de poder como relaciones de dominación, pero sin entrar ya en detalle, lo que interesa aquí es lo siguiente: está muy claro que las relaciones de poder son la negación de la afirmación de la vida, son lo contrario. Entonces se puede explicar desde una crítica de la potencia de la vida esta voluntad de nada, como decía Nietzsche, este nihilismo implícito en la historia de la civilización y sobre todo de la historia de la civilización moderna, que niega la vida. Eso también podemos encontrar en la crítica de la economía política generalizada, cuando decimos que en las civilizaciones, sobre todo en la civilización moderna, se da esta diferenciación donde se valoriza lo abstracto y se desvaloriza lo concreto, se valoriza la muerte y se desvaloriza la vida. Podemos encontrar estas afirmaciones de la vida en estas anticipaciones de la filosofía, pero también de la filosofía entendida como crítica de la ideología, que es de Marx. Pero lo que estamos planteando tiene un alcance mayor, y en ese sentido la pregunta es: ¿cómo se puede interpretar desde la afirmación de la vida otra vez estos problemas que tienen que ver con el poder y la subjetividad? Sobre todo en el caso de la subjetividad nos interesa mucho, puesto que la subjetividad es no solamente el plegamiento del afuera en el adentro, la invención, la constitución de la subjetividad, que tiene que ver además con el saber, en tanto que las fuerzas, en este caso, adquieren formas, y las formas las dan las formas del saber. Y esta subjetividad es una subjetividad que se expresa en términos imaginarios, pero también se expresa en términos de saber.
Entonces nos interesa esta subjetividad porque es la que está en crisis. Hemos dicho en los últimos ensayos y exposiciones que lo que está en crisis es la humanidad. En la medida que la decadencia de la civilización moderna ha llegado a síntomas alarmantes, no solamente de la crisis ecológica, sino de la crisis del derrumbe ético, es decir, de la deshumanización, de la desaparición del humano, sobre todo en aquellos comportamientos masivos que terminan en el genocidio. Y actualmente el fenómeno mayúsculo del feminicidio, es decir, en el crimen masivo, que ya se ha convertido en un fenómeno sociológico, pero también en un fenómeno psicológico. Es decir, tiene que haber una deshumanización, no solamente una inhumanización, una cosificación de las víctimas, sino una deshumanización del criminal. Es decir, haber llegado a una situación donde ya no es humano, sino es un monstruo, para decirlo rápidamente, el que actúa y el que efectúa estos crímenes, como dice el lenguaje jurídico de la humanidad. Entonces nos interesa precisamente una lectura desde la afirmación de la vida de estos fenómenos. ¿Y qué podemos decir al respecto? Que lo que se observa de manera asombrosa es el incremento fabuloso de la destrucción, que se da sobre todo en términos ecológicos, la destrucción de los ecosistemas, la destrucción de los nichos ecológicos, la destrucción y contaminación de las cuencas, del aire y de los suelos, es decir, los niveles de destrucción planetaria. Que esto es de manera clara la constatación de la negación absoluta de la vida. Es decir, los comportamientos habrían llegado al extremo no solamente de una inclinación tanática individual, sino de una inclinación tanática a nivel civilizatorio. Por eso hemos hablado de la civilización de la muerte. Pero esta destrucción ecológica también es una destrucción subjetiva. Se está destruyendo el contenido humano. Es decir, el alcance, si ustedes quieren, de las herencias culturales. Estamos hablando de no solamente la cultura iluminista de la civilización moderna, sino de las culturas que han sido conocidas también a través de las investigaciones en pleno desplazamiento del iluminismo, pero también las culturas que han heredado los pueblos. Todo esto estaría desapareciendo ante el desplazamiento mundial y global del sistema mundo, de la cultura de la banalidad, como dice Lipovetsky. Entonces, esta banalización habría no solamente suspendido las culturas y la cultura, la memoria cultural, las memorias culturales, sino que las habría diseminado. Y que estaríamos quedando en un vacío, no solamente en el comportamiento monstruoso del inhumano frente a una víctima cosificada, convertida en nada, pulverizada, sino estaríamos asistiendo a un vaciamiento completo de toda forma posible de razonamiento,
de reflexión y de afecto. Eso es lo que llama la atención. Entonces, parece que es indispensable una crítica más completa desde la afirmación de la vida, desde la potencia de la vida, a estos fenómenos altamente destructivos de la civilización de la muerte, en sus distintas versiones. Entonces, lo que hemos hecho ahora es precisamente iniciar esta crítica a partir de una introducción, que es esta, la introducción a los problemas, a los tópicos que hemos heredado en el contexto de un espesor del presente o de los espesores del presente, donde nos muestra las magnitudes fabulosas de la crisis múltiple, de la crisis ecológica, de la crisis de la civilización moderna, de la crisis de la humanidad. Y en ese sentido, también se convierte en una convocatoria a defender la vida, la humanidad y sus formas creativas, heredadas en constante recuperación, como son las culturas actualizadas y proyectadas al porvenir. Pero como todo eso está cuestionado por la civilización moderna, por un evento del tamaño del mundo que apunta a la destrucción planetaria, es indispensable llevar el alcance de la crítica desde la potencia de la vida más allá, radicalizar esta crítica. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene y qué consecuencias tiene? Bueno, dentro de poco sale mi libro La potencia de la vida, donde estos temas son tratados desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la ecología compleja y de la ecología en acción. Aquí quedamos, clausuramos esta introducción ya para en las nuevas exposiciones, en las siguientes exposiciones, hacer ya una crítica, un desplazamiento de estas críticas de manera más desarrollada.